Hoy vamos a hacer un molde de pantalón básico para dama, utilizando el libro Sistema CIC, Niña y Adulta. Para hacer su molde les recomiendo utilizar papel caple, reglas, regla curva sastre, lapiceros, plumones y un lápiz. Esta es la tabla de medidas del libro, vamos a hacer la talla 26. Lo primero que debes hacer es un rectángulo para formar el tiro, que mida 1/4 de ancho cadera por el largo tiro. En cada vértice vas a anotar la letra A, B, C y D, como lo verás a continuación. Es importante que lo marques con un plumón. Cuando hagas rectángulos, procura que queden los vértices de 90 grados. Eso te va a ayudar a que tengas un molde perfecto. Yo me guío con los vértices de 90 grados de la regla de graduación, ya que tienen unas líneas pequeñas, transparentes o de color rojo que me permiten utilizarlo como ángulo. Es importante que marques los vértices A, B, C y D con un plumón, eso te va a ayudar para los siguientes pasos. Ahora vas a prolongar la línea CD hacia la derecha con la medida avance tiro. Lo que sigue es medir y dividir en dos partes la línea CE y escuadrar nombrando E y E' los nuevos vértices. Yo utilizo mi cinta métrica y dividiéndola a la mitad para formar la mitad. No tengo que dividir y hacer multiplicaciones. Asimismo escuadro con mi regla de graduación, la que están viendo en pantalla, que es color roja. Ahora, del punto B van a bajar 1.5 centímetros y marcar B'. De B' hacia A marcar 1 centímetro. Ese será el número 4. Y van a anotar la medida cintura, 1/4 contorno cintura más 3 centímetros de pinza, que será el número 4'. En muchas ocasiones unir el costado es en 2 pasos, haciendo una línea recta, marcando a la mitad y escuadrando 1.5 centímetros. Eso lo puedes evitar o lo puedes hacer siempre que tengas una línea curva como la que voy a usar. Y únicamente unirlo o hacer ese paso y después unirlo con la línea curva en 2 pasos. Para unir los puntos en la cintura puedes utilizar esta misma línea curva en la parte más delgadita o menos curveada para que no tenga una gran profundidad. Ahora tendrás que escuadrar a 95 grados del punto D la línea guía bisectriz. Del punto D a la derecha puedes escuadrar 0.5 milímetros, después unirlo en recto hasta el punto 4 o la línea de la cintura. Para unir tu tiro vas a unir el punto 3, 6 y 5' en un solo movimiento con la línea curva francesa o la regla 6. Y después en línea recta hasta la cintura, guiándote por la línea que acabamos de hacer en el paso anterior. Ahora vas a prolongar la línea E' para llegar a la parte de la rodilla y la parte del tobillo. Puedes prolongarla a cualquier distancia. Después vamos a medir. La medida que deberás marcar será el largo tobillo que viene en la tabla. Este largo tobillo puede variar dependiendo del largo del tobillo de cualquier persona.
Para sacar la medida de la rodilla, mediremos el largo del tobillo a la medida E o donde inicia nuestro tiro por la mitad y vamos a subir 1 centímetro arriba. Ese será nuestro largo de la rodilla o la altura de nuestra rodilla. Lo que sigue es marcar el ancho de la rodilla y el ancho del tobillo en la línea correspondiente. En el libro aparece como la mitad del contorno, entonces si es la mitad del contorno, en este molde deberemos de marcar la mitad de la mitad, o sea, un cuarto. En ese cuarto tendrás que guiarte, marcar un cuarto a partir de la línea de centro, o sea, de la expansión de la línea E, un cuarto de un lado y un cuarto del otro lado. No olvides marcar los números 10 y 10' en el contorno del ruedo y 9 y 9' en el contorno de la rodilla. Después vamos a hacer un avance de 0.5 centímetros en el ruedo para después unirlo con una línea curva. Esa línea curva puede ser la curva francesa o curva de corte o curva sastre, como lo quieras llamar. Va a ser en 2 pasos, utilizando la misma curva de la regla por ambos lados. Si tu curva queda un poco dispareja, todavía la puedes afinar con la parte más curva de tu regla para que no tengas algún problema o se vea picudo. Ya casi terminamos, lo que sigue es unir los costados y la entrepierna. A mí me gusta marcarlo con lápiz primero para ver cómo va a ir y después unirlo con mis curvas. En este caso voy a utilizar mi lápiz para utilizar esta curva de corte, uniendo y colocándolo de esta manera. Puedes ir moviendo o variando o utilizar 2 curvas al mismo tiempo. En la parte de la rodilla para abajo tendrás que utilizar una regla recta. No utilices la regla curva como lo ves en pantalla, sino que tendrá que ser una regla recta, sí, como esa. Entonces unirlo en recto de la rodilla para abajo y la entrepierna o de la rodilla para arriba para el tiro tendrá que ser con una regla curva. Puedes unirlo en recto primero y después marcar la mitad para tener 0.5 centímetros de entrada. Y nuevamente utilizar tu regla curva para formar una curva más bonita. Ve los pasos como están en pantalla para que te puedas guiar en la colocación de la curva. Y de la regla, ve cómo está colocada la parte gruesa y cómo coloco la parte delgada en diferentes piezas. A este molde básico te recomiendo que lo dejes sin costuras y también lo vas a utilizar para tener tu molde básico delantero. Sí, el molde de delantero te va a servir para sacar el molde trasero, por eso es muy importante que marques todo y después vas a necesitar cortar con el nasher o hacer unos piquetes en el mismo papel. Si algunas curvas o algunas uniones no te quedan perfectas, puedes utilizar otra regla para terminar de afinar. No se te olvide marcar qué pieza es, de qué talla, recortarlo en tu papel caple y estará listo para que hagamos nuestro delantero. Ahora en papel caple nuevamente vas a necesitar marcar tu delantero por todos lados. Vas a marcar las líneas donde están la rodilla, donde está el tiro, donde está el avance del tiro, también la pinza y el punto D, que es la unión del tiro con la cintura, como lo ves ahorita en pantalla. No se te olvide marcar absolutamente nada porque van a servir como referencia para nuestro trasero de pantalón. Es muy importante y necesario que esté todo marcado. Después vas a unir esas líneas como si hubieras hecho las líneas en ese molde, tanto las verticales como las horizontales. No se te olvide que cuando marcas las líneas horizontales deberán quedar en un ángulo de 90 grados respecto a las verticales. Es muy importante, si no tu molde va a estar chueco y sobre todo tu prenda cuando la confecciones. También deberás marcar las letras y los números correspondientes a cada uno de los vértices. Estos van a servir como guía para nuestro trasero.
El primer punto a realizar es medir la distancia entre E' y 4 y justo a la mitad más 1.5 centímetros anotar la línea F. A partir de la línea o punto vértice F vas a marcar y medir la línea de la cintura. Esta medida corresponde a un cuarto de contorno cintura más 3.5 centímetros, los cuales son para realizar una pinza en la parte de la espalda o la parte trasera del pantalón. Lo que sigue es dar aflojes en la parte del tiro, tanto en el punto 3, en el punto C, en el punto 9 y 9', que son de la rodilla, en el punto 10 y 10', que son del ruedo o del ancho del tobillo. Todas estas medidas te puedes ir guiando con la tabla que está para hacer el trasero, el pantalón trasero. En el siguiente paso tendrás que escuadrar del punto 13 a la línea F o prolongación del punto F con un ángulo de 90 grados. El punto 13 es donde marcaste la línea de la cintura y tendrá que medir nuevamente la línea de la cintura o la medida de la cintura. Eso solo procura que tenga un ángulo de 90 grados, es muy importante. Ahora, a la mitad de esa línea vas a marcar tu pinza o el centro de tu pinza. Cuando marques el centro de tu pinza lo escuadras haciendo una pinza de 13 centímetros de largo. Esos 13 centímetros los vuelves a marcar y vas a hacer 1.5 a cada lado para marcar tu pinza. Ese será tu ancho y tu profundidad de la pinza trasera, que es igual que la pinza delantera. A partir del punto D que estoy marcando, vas a meter 0.5 milímetros para formar la línea del tiro y después escuadrarlo a 13'. A partir de este momento, el molde ya está listo para que lo puedan unir. Nuevamente, a partir de la rodilla al tobillo van a unir en línea recta y del tobillo al tiro van a unir con una línea curva. En el tiro, como lo ven ahorita en pantalla, tendrán que bajar 1 centímetro. Ese centímetro es de afloje para que puedan formar el tiro. El tiro, igual que en el delantero, lo van a formar con su línea curva francesa o línea 6. Entonces a mí me gusta hacerlo primero con lápiz para ver cómo va a quedar y después marcarlo nuevamente con la curva. Con la curva me guío más para poder ver si es lo que yo hice o no con lápiz. Ahora sí, van a terminar uniendo todos los puntos con la curva sastre de la parte de la rodilla al tiro. Puedes marcarlo con lápiz como yo lo hago o puedes irte guiando como yo estoy posicionando la curva.
No se te olvide marcar qué molde es, su talla y el resto de información. Ya terminamos. Las siguientes piezas son únicamente si tu molde va a llevar algún tipo de vista o cierre. Entonces regularmente es el largo de cierre más 4 centímetros por el ancho de 4 centímetros o 2 veces. Esta puede ser llamada vista, hojalera, cremallera o tiene muchos nombres como solapa, igual, pero el más usado o el más conocido suele ser vista. Esta va en la parte del cierre y también se corta otra pieza que también se llama vista por el largo del cierre más 4 centímetros por 4 centímetros de ancho. Ya que terminaste, tus moldes tendrán que verse algo así. Y espero que no tengas dudas, si no, déjalos en los comentarios. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Bye.